Buenos días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de paz y bien. Felices Pascuas. Y pues hoy es una oportunidad nuevamente para darle gracias a Dios por lo que tenemos en la vida, por tu trabajo, por lo que te rodea, por aquello que se ha convertido en ordinario, lo que es normal. Yo creo que es bueno darle gracias a Dios y también pues pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé su sabiduría para poder nosotros poner de nuestra parte y con su gracia poder enfrentar los momentos difíciles. Hay que hacerlo también con un criterio evangélico, una verdad evangélica en la que nos dejamos guiar por su palabra, nos dejamos guiar por su evangelio, no interpretándola a nuestra forma y a nuestra conveniencia, pero en verdad estoy encarnando los valores cristianos. Estoy verdaderamente llevando a Cristo, estoy verdaderamente promoviendo la misericordia con los hermanos, porque eso tenemos que examinarlo. Muchas veces nos podemos perder y nos podemos confundir con espíritus buenos y espíritus malos. Y la verdad, eso es lo que nosotros queremos evadir. No queremos enfrentar cosas que nos hacen que nos perdamos. No queremos autoengañarnos constantemente. Entonces, lo último que quiere Dios de la vida es que nos rompamos en su seguimiento. Dios no quiere que te rompas en su seguimiento, Dios quiere que te fortalezcas en su seguimiento. Y por eso nos dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, vengan a mí los que están cansados y abrumados, y yo les daré respiro. Mi yugo es suave y mi carga ligera. Y sabes qué, que las cargas del Señor son ligeras, pero las cargas pesadas no las imponemos nosotros mismos, por engañarnos y por no ver la vida clara. Hoy Dios te invita a que des lo mejor de ti como madre, como padre, como hijo, como hija, a que le pongas el empeño a tu papel que te toca hacer en tu vida. No descuides la familia, no descuides al esposo, no descuides a la esposa. Enseñen a los hijos a ser responsables, no los hagan unos inútiles, así en pocas palabras se los digo. Entonces por eso hoy tenemos que estar bien despiertos para no autoengañarnos, para que no nos perdamos solos. Y con esto en mente vamos a escuchar el día de hoy uno de los evangelios más hermosos que puede haber en la vida, porque este evangelio se puede usar para todo, nos da sabiduría para todo. Pero bueno, vamos a dejarnos guiar por ese evangelio y una vez dando gracias a Dios y pidiéndole que nos ayude durante este día para dar lo mejor de nosotros, para iniciarlo pues santamente, ¿por qué no? Y que nos ayude a conocernos, que nos ayude a identificar las emociones, los sentimientos que se pueden atravesar hoy en nuestra vida y que nos pueden echar a perder el día. Déjame decirte que tú tienes la capacidad de autoprogramarte. Y si con la ayuda de Dios tu oración y con lo que es esa buena vibra, con ese buen pensamiento, pero sobre todo con la gracia de Dios, créeme que la vida se vive diferente. Pero escuchemos el Evangelio del día de hoy. Nuestro Evangelio está tomado de Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron.
Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron el cuerpo. Llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles y que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de este Evangelio? ¿Qué es lo que nos dice el día de hoy? Muchos conocemos lo que es la historia de estos hombres cuando iban a Emaús y, y nos dice que iban tristes y en eso Jesús se los acompaña en el camino. Un Jesús que los iba escuchando con paciencia, que los iba entendiendo, un Jesús que trataba de ayudarles, pero en un momento tuvo que reprenderlos, tuvo que corregirlos, tuvo que decirles para que ellos entendieran y comprendieran todo lo que estaba sucediendo. El día de hoy yo te pudiera preguntar: ¿cuál ha sido tu experiencia de encuentro con Dios? O quizá, ¿cómo te encontraste con Él? O una experiencia que no has identificado y que hoy te puedes dar cuenta de que no solamente eras tú o la gente, pero era un Cristo que te acompañaba y que caminaba contigo. ¿Cómo te veías? ¿Cómo te sentías? Quizá a lo mejor tenías los ojos empañados, ¿verdad? O quizá simple y sencillamente los llevabas cerrados o los apretabas para no quererlos abrir y ver la realidad que estabas viviendo. Pero en ese momento te das cuenta de que había algo más allá de lo que es la capacidad del ser humano. Todos tenemos esas experiencias y así como Jesús se le apareció a estas personas, se nos aparece a nosotros, no de la forma como lo imaginamos, pero Jesús se aparece de muchas formas y hay muchos signos, como nos lo dice el Evangelio de Juan, en mucha forma, en muchos signos Jesús siempre está presente en nuestras vidas. Es que Jesús nunca nos deja. Pero ahí yo no estoy para decirte a ti cómo debes de experimentar ese Jesús, pero es que tú tienes tus propias experiencias y es que tú tienes tus propios recuerdos, tú tienes tus propios encuentros con Dios en el que hubo un momento en el que te diste cuenta que era Él.
Hoy nos decía el Evangelio que tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Palabras que ya sabes. De que eso es lo que describe nuestras vidas, de que somos tomados, somos bendecidos, somos rotos y somos dados a la vida, a los demás. Jesús hoy quiere caminar con nosotros a este camino Emaús, un Jesús que no tiene exclusividades, un Jesús que se puede encontrar con el más rico, con el más pobre, que se deja encontrar. El problema es si nosotros queremos encontrarnos con Él. El problema también es de que queramos abrir los ojos a lo que Él nos da, a lo que Él nos anuncia. Pero de que todos tenemos experiencias de ese encuentro con ese Cristo, hemos tenido ese encuentro. Jesús sigue quedándose, se queda en la hostia, de ahí también nuestra certeza de que Jesús dice cuando los discípulos, cuando terminó de hacer ese rito, cuando partió el pan fue cuando lo conocieron y cuando lo estaban comiendo, es que Jesús no se fue, Jesús se quedó en ellos. Jesús hizo presente nuevamente en ese trozo de pan, en un símbolo, porque nosotros necesitamos símbolos, necesitamos tocar, necesitamos ver, probar, para poder experimentar una realidad. Jesús en ese momento se queda en el pan, así como también, y dice que los ojos se les abrieron y se llenaron de alegría. ¿Cómo te sientes tú cuando recibes la Eucaristía? ¿Cómo te sientes cuando recibes la palabra de Dios que enciende el corazón? ¿Cómo usas la palabra de Dios? Y es algo que nos falta hacer mucho en la vida. Por eso yo les hablaba de un criterio de verdad evangélica, que nos dejamos guiar por la palabra de Dios y tratamos de encarnar lo que Jesucristo nos enseña. A veces yo me doy cuenta de que vivimos como mediocres en la iglesia. Por un lado hacemos una cosa y por el otro somos unos desgraciados, somos unos hipócritas. Y no es para que te desanimes y digas, no, ya no me voy a acercar, no. Es para que el día de hoy te des cuenta de que no es de tu discernimiento, desde tu sabiduría, ¿cómo te diré? Mediocre, o tu sabiduría que a veces le falta un poquito de luz o un poquito más de gracia de Dios y también de los hombres, porque hasta para eso somos flojos para leer, hasta la literatura que el mundo nos ofrece y lo que son las Sagradas Escrituras. Por eso yo me enfocaba de eso, de bajo el criterio de la lectura, bajo el criterio de la palabra de Dios, nosotros nos regimos y tratamos de encarnar eso en la vida. Y tratamos de llevarlo a la práctica. Y tu responsabilidad más grande van a ser tus hijos, tu esposa, tu esposo. Eso es lo que les va a ayudar a vivir unidos, no como perros y gatos, no en una forma desconfiada. Es un Jesús que camina con nosotros, que quiere acompañarnos y que quiere guiarnos. Pero ¿qué es lo que hacemos? Cada quien hacemos lo que nos conviene y lo que nos gusta y como lo queremos. Y Dios no trabaja así. Dios no hace las cosas a tu gusto. Dios hace las cosas de acuerdo a lo que promueve la construcción de lo que es el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso en la vida tenemos que estar bien despiertos y no nos engañemos. No busquemos consolaciones falsas, hermanos y hermanas. La consolación más grande que te puedo dar como cristiano es la palabra de Dios, porque a veces nos podemos engañar muy fácil. Entonces hay que discernir cada día. Hay que ver las bendiciones, hay que ver los defectos, hay que ver aquello que apaga el espíritu, aquello que se convierte en desolación, aquello que hace que nos perdamos. Porque hoy Cristo nos da esa opción, dice, ¿quieres encontrarte conmigo? Abre los ojos, porque te he dado mi palabra. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a experimentar esto? ¿Cómo queremos vivir este día, el día de hoy? ¿Cómo queremos encarnar este evangelio el día de hoy? Dejar que Jesús nos acompañe, pero también nosotros acompañar a otros y ayudarles a abrir los ojos. Y ayudarles y decirles que Dios, que Jesús está vivo, ir con esa alegría a los demás de que en verdad está vivo y hacerlo con tu ejemplo.
Hermanos y hermanas, termino con esta frase de un escritor de espiritualidad sanignaciana, de Tony Catalá, y él habla acerca del discernimiento en tiempo de desolación. Dice así: no te bloquees, sigue, no pierdas la espontaneidad y la alegría de vivir. Y esa alegría de vivir se transmite. Y esa alegría de vivir tenemos que experimentarla y llevarla a los demás, no con nuestras vidas frustradas, no con nuestras vidas disfrazadas, no con nuestras vidas hipócritas, no con nuestras vidas falsas, sino con una vida. Jesús quiere que vayas y que vivas la auténtica vida, de que veas la bendición, de que no trates de tapar, sino que aquello que estás viviendo, aquello que es tu realidad, lo puedas gozar y lo puedas vivir y puedas aprender algo de ahí. Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga y vivamos, porque Cristo ha resucitado. Amén.